Habíamos empezado la clase pasada a ver algunas instrucciones, ¿está? Vamos a repasar un poco asignación, que fue lo que vimos sobre el final de la clase pasada, y que es como la base de todo el resto de las instrucciones que se pueden dar, y vamos a ver algunas estructuras de control, ¿tá? Las estructuras de control nos van a permitir organizar el flujo, ya lo hablamos eso un poco cuando vimos diagramas de flujo, ¿tá? Y en general van a estar basadas en condiciones, ¿tá? Bueno, vimos la sintaxis de la asignación en la que yo voy a tener el nombre de la variable del lado izquierdo. Esto es importante, o sea, siempre que tengo una asignación del lado izquierdo tiene que aparecer el nombre de una variable. O sea, de alguna forma lo que yo estoy diciendo es quiero que algo, lo que está del lado derecho, lo cargues en esta variable que está del lado izquierdo. ¿Ah? Y bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver bien qué es lo que hace y después vamos a ejecutar esos ejemplos como para, más o menos como para entender bien qué hace. Bueno, nosotros vamos a tener una asignación que va a tener del lado izquierdo el nombre de una variable y una expresión del lado derecho. Esa expresión puede involucrar constantes, puede involucrar variables, pueden haber lo que se me ocurra de ese lado, ¿tá? ¿Y cómo voy a ejecutar esto? O sea, ¿qué es lo que hace la computadora cuando se encuentra con una instrucción de este estilo? Lo que va a hacer, primero que nada, es evaluar la expresión del lado derecho. O sea, va a agarrar lo que está del lado derecho del igual y va a calcular qué le da eso, ¿tá? Y lo que va a hacer después de eso es reemplazar el valor que tenga almacenado en la posición correspondiente a esa variable, ¿tá? Por el valor ese que calculó, ¿tá? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos como una especie de modelito que yo le dije que lo vamos a usar bastante esto, que cuando hagamos recursión va a ser bastante útil? Capaz que cuando hacemos iteración a veces parece que capaz que no vale la pena, pero para mí en los primeros ejemplos está bueno llevarlo para que ustedes vean qué va pasando con las variables. Entonces vamos a tener por este lado el nombre de la variable y después el valor que tiene asociado, ¿tá? Entonces, si volvemos para atrás a lo que teníamos ahí, yo estoy ejecutando mi código y en algún momento se topa con la instrucción x igual 3 más 4, lo que va a hacer Octave es mirar qué tiene acá. Tiene una suma entre dos constantes, lo puede calcular, 3 más 4 es 7, y lo que va a decir eso se carga en la variable x. Entonces va a ir a esa tablita de variables, hasta ahora no tenía ninguna variable creada, va a crear la variable x y le va a cargar el valor 7, ¿tá? Los que hayan ido al práctico 1 y hayan visto el tema como de inspeccionar el valor de las variables, que tiene una ventanita para ver eso, van a ver que tiene exactamente esto mismo que estamos viendo acá, ¿tá? O sea, funciona así. No es solamente el modelo que nosotros estamos haciendo para entender, sino que realmente acumula ese valor para esa variable y después va y lo consulta, ¿tá? Bueno, acá tenemos otra asignación. X es igual x más 3.0 dividido 5.9. Voy a poner 6.0 para que sea más fácil. Esto es un medio, así que es 0.5, ¿no? Y entonces lo que yo quiero hacer ahora, esto lo voy a comentar más adelante, pero ya lo vemos acá con un ejemplo. Lo que yo necesito hacer es calcular la expresión del lado derecho. O sea, yo tengo que saber qué da eso. Entonces, para saber qué da eso, bueno, esta cuenta la hago, es fácil. ¿Y qué pasa con esto? Y bueno, yo tengo los valores de las variables guardadas en esa tabla. Entonces, cuando una variable aparece del lado derecho, lo que hace Octave es fijarse cuánto vale. Dice, bueno, ¿cuánto vale x? X vale 7 por el momento. 7 más 0.5 da 7.5. Entonces, como la variable x ya existe,
no genera una nueva entrada en esta tabla para valores, sino que lo que hace es sustituye el valor que estaba por 7.5. Y el valor anterior lo pierdo, no tengo forma de saberlo, no puedo consultar a una variable cuánto valías antes. ¿Tá? Yo eso lo voy a anotar en el pizarrón para que siempre que haga este tipo de ejercicios y este tipo de cosas voy a tachar ese valor para acordarnos que eso se perdió y voy a anotar el nuevo valor. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Tá? Y bueno, y después tenemos ahí C igual A. Acuérdense que cuando está así entre comitas es el carácter A. Hablamos de los tipos de datos y dijimos, bueno, yo tengo el tipo de datos carácter, o sea, puedo tener símbolos. Básicamente lo que va a hacer es lo mismo, va a venir y evaluar la expresión del lado derecho. ¿Qué es esa expresión? Bueno, es una constante. ¿Qué constante es? El carácter A. Va a generar una variable acá y el valor que va a asignar es el carácter A. ¿Ah? Si se acuerdan, yo en la clase pasada les decía que con el tema de los tipos de datos, Octave es como, Octave y MATLAB, los dos, están diseñados de alguna forma como para ayudar al programador. O sea, si nosotros después de haber hecho esto, hacemos una asignación C igual 8, lo que va a pasar es que va a seguir las mismas reglas que veníamos diciendo. Va a evaluar la expresión del lado derecho, es una constante, es 8, la variable C ya existe, esto lo tacho y pongo un 8. ¿Ah? La variable es como que no tiene asociado por defecto un tipo de datos, sino que yo le puedo cargar lo que se me ocurra en cada momento. Esto es lo que les decía yo, es que esto en la mayoría de lenguajes de programación no lo van a poder hacer. Si ustedes una variable es para almacenar caracteres y cargaron caracteres en ella, si van y le escriben un número arriba, en muchos lenguajes les va a fallar eso. ¿Tá? Pero en Octave lo podemos hacer, así que si en algún caso corresponde usarlo o sirve, lo vamos a hacer. ¿Tá? ¿Se entendió hasta acá? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y bueno, esto yo lo mostré acá con este ejemplo, pero es importante remarcarlo y que quede bastante claro, así que voy a leer un poco lo que dice ahí. Dice, la ocurrencia de una variable en el lado izquierdo de una asignación denota la posición de memoria donde almacenar el valor resultante de evaluar la expresión en el lado derecho. O sea, que una variable aparezca del lado izquierdo, lo que quiere decir es dónde yo voy a guardar el valor. ¿Tá? Tiene ese significado. Ahora, la ocurrencia de una variable en el lado derecho de una asignación quiere decir cuál es el valor actual. Actual quiere decir el valor que lleva al momento de ejecutar esa línea de código. ¿Tá? Entonces, que una variable aparezca del lado izquierdo y del lado derecho de una asignación, ¿tá? No debería llamarnos la atención. Lo único que quiere decir eso es que estamos usando el valor actual de la variable para calcular el próximo valor. ¿Tá? Pero no piensen eso, o sea, la mayoría de los que llegan a este curso no hicieron nada de programación, no pasaron por ningún curso de programación, vienen de cursos de matemática y uno ve x igual a x más 1 y lo primero que quiere es ver qué tiene que hacer, si despejar, si... ¿Tá? No tiene nada que ver. ¿Tá? Entonces, ¿qué les parece esa asignación? ¿Los escucho? ¿Yo podré definir una variable con el nombre 1, que es una constante? No voy a poder. Si yo hago esto me va a dar un error de sintaxis o algo, me va a decir no te entiendo o no se puede. Esto no puede ser el nombre de una variable, ¿tá? Porque no se puede llamar igual que una constante, si no, no sabe. O sea, imagínense si yo pudiera nombrar variables con el nombre 1, si yo hago y igual x más 1, acá estoy hablando de la variable, de la constante, no tendría Octave forma de saberlo. Entonces yo no voy a poder nombrar variables como números.
Entonces, cuando se tope con esto, me va a decir, esto no es una variable, no podés hacer eso. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Ah? Esto está mal. No lo puedo hacer. ¿Ah? Si yo pongo una constante o algo así del lado izquierdo, estoy haciendo las cosas mal. ¿Está claro eso? ¿Sí? Seguimos entonces con estructuras de control. Bueno, como dijimos, las estructuras de control van a ser mecanismos que van a determinar de alguna forma, definir el orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa. Yo les dije que en un programa habitual, eso, puede llegar a tener cientos de miles de líneas de código. Hay programas que pueden tener millones. Los programas que vamos a hacer nosotros, en general, van a ser de una decena de líneas de código, pero cuando hablamos de toda la parte de algoritmos, dijimos que el orden tenía que estar perfectamente predeterminado, o sea, tiene que haber un orden de ejecución y yo saber cuál es. Entonces, los lenguajes tienen que de alguna forma establecer ese orden. ¿Tá? Yo tengo que, mirando el código y ejecutándolo paso a paso, saber cuál es la próxima instrucción. Y en muchos casos el análisis que nosotros podemos llegar a hacer acá en el pizarrón es lo mismo que va a hacer Octave para definir cuál es la próxima instrucción que va a ejecutar. ¿Tá? Bueno, aparte de permitirme eso, manejar el orden y todo eso, también me permiten manejar la legibilidad y el mantenimiento de los programas. Eso yo digo, si uso estructuras de control de forma prolija, clara y todo eso, el código después es más fácil de leer. ¿Tá? Entonces, vamos a tener dos tipos de estructuras de control. Primero, las que funcionan a nivel de instrucción, ¿tá? Que básicamente lo que especifican es ese flujo de control entre las instrucciones del programa. O sea, va a decir cuál es la instrucción siguiente que yo debería ejecutar. En general, esos hay de tres tipos en la mayoría de lenguajes. ¿Tá? Puede haber algún lenguaje que tenga algún tipo raro, ¿tá? Pero lo que tienen todos los lenguajes son estos tres tipos que estamos viendo acá, que son la secuencia, ¿tá? La selección y la iteración. En la clase de hoy vamos a ver secuencia y selección, y en la clase que viene vamos a estar viendo iteración, que es un poco más complicado. ¿Tá? Y hay algunos que funcionan a nivel de unidad, ¿tá? Que son unidades de programas, ¿no? O sea, yo poder hacer subprogramas. Lo comentábamos cuando hablamos de la parte de análisis de problemas y todo eso, de que si yo tengo que hacer un programa de 100.000 líneas de código, no voy a escribir un único programa con las 100.000 líneas de código. Seguramente separe funcionalidades en subprogramas y haya cosas que se llamen muchas veces. ¿Ah? Para eso voy a tener que tener alguna estructura en el lenguaje que me permita hacer eso. ¿Ah? Vamos a ver que Octave me permite hacer dos tipos de subprogramas. Eso no es común, la mayoría de lenguajes no permiten hacer dos tipos, que van a ser básicamente las funciones y los scripts. ¿Ah? La mayoría de lenguajes van a tener algo parecido a las funciones y no van a permitir hacer cosas tipo script. ¿Ah? Pero eso es una característica particular de Octave y que vamos a ver que es útil y nos sirve para un montón de cosas. ¿Ah? Bueno, pasemos entonces a secuencia, que dijimos que es lo primero que vamos a hablar hoy. Capaz que la secuencia es algo que les parece, ahora voy a explicar bien qué es, pero capaz que es algo que les parece obvio y uno dice, bueno, es lo que uno esperaría que pase, pero acuérdense todo esto que dijimos del algoritmo y el orden de ejecución, entonces en los lenguajes eso está perfectamente especificado. ¿Tá? Entonces, la ejecución de las instrucciones se va a hacer en un cierto orden dado, en forma secuencial. Y esto es importante, o nos va a importar cuando
sobre todo en la segunda mitad del curso, cuando hablemos de recursión, esto va a volver a aparecer y yo lo voy a volver a mencionar, que es que una instrucción se ejecuta después de la otra. ¿Tá? O sea, hasta que yo no termino de ejecutar una instrucción, no puedo pasar a ejecutar la siguiente. ¿Tá? Eso ahora, en lo que hemos visto hasta ahora, van a decir, bueno, pero eso, ¿por qué te parece importante? Cuando retomemos cuando veamos recursión en la segunda mitad del curso, les voy a decir por qué eso es importante y cómo nos afecta. ¿Tá? Es decir, que no se va a ejecutar la segunda instrucción hasta que la primera haya terminado de ejecutarse y así sucesivamente. ¿Tá? Hasta que yo no termino de ejecutar completamente una instrucción, no puedo pasar a ejecutar la siguiente. ¿Tá? Bueno, y después esto es lo que les decía, que en principio puede parecer medio obvio, ¿tá? O sea, si yo voy a ejecutar un programa, si voy a escribir un programa y tengo varias instrucciones, el orden que sigue esa secuencia de instrucciones es el orden normal de lectura de izquierda a derecha y de arriba a abajo. O sea, la instrucción que escriba primero se va a leer de izquierda a derecha y se va a ejecutar. Después, la que esté en el segundo renglón de izquierda a derecha y se va a ejecutar y así sucesivamente. ¿Tá? Esto es lo que les decía, que por ahí para nosotros, que hablamos en castellano y escribimos de esa forma, es obvia. No sé, para alguien, yo qué sé, oriental, que escribe en otro orden, los lenguajes de programación tipo C o los que estamos usando nosotros, Octave, tienen ese orden, digamos, que no es su orden natural de lectura o de escribir, ¿tá? En general esto viene porque la mayoría de lenguajes, digamos que fueron hechos en países anglófonos, digamos, entonces siguen las pautas de escritura de su lenguaje normal. ¿Ah? Bien, entonces ¿cómo lo voy a escribir? Bueno, voy a escribir una instrucción seguida de punto y coma y la segunda instrucción. ¿Ah? Y eso lo que va a indicar es que la instrucción 2 se va a ejecutar a continuación de la instrucción 1. ¿Ah? O sea, ejecuto primero la instrucción 1 y después la instrucción 2. ¿Ah? Acá hay un detalle sobre la sintaxis que nosotros se la ponemos así con el punto y coma, pero los que hayan hecho el práctico 1 y hayan estado jugando un poco con Octave, habrán visto que a veces el punto y coma se puede poner o no poner y en base a eso te muestra o no te muestra los resultados. ¿Ah? Digamos, cuando empecemos a hacer funciones y ese tipo de cosas, que es lo que vamos a ver dentro de un par de clases, la mejor sintaxis es usar este punto y coma. ¿Ah? Entonces les recomendamos desde ya que lo vayan incorporando. No es una buena idea eso de dejar todo sin punto y coma y ver qué va dando. Es mejor ejecutar el programa y después pedirle los valores que yo quiero ver en particular. ¿Ah? Bien, entonces en general nosotros con todas las estructuras que vamos a ver hoy, siempre vamos a hacerlo, y las clases siguientes vamos a hacer lo mismo. Vamos a discutir la sintaxis, que acuérdense es cómo se escribe algo, ¿tá? Cómo yo lo tengo que escribir en el lenguaje, y la semántica, que es qué es lo que eso hace. ¿Tá? Bueno, ahí lo vimos de forma oral, digamos, explicado un poco qué es más o menos lo que hace, y acá lo estamos viendo con un diagrama de flujo. O sea, si yo tengo la instrucción A, punto y coma, instrucción B, lo que voy a hacer es venir ejecutando, ejecuto la instrucción A, y cuando termino, ejecuto la instrucción B. ¿Ah? ¿Se acuerdan que vimos los diagramas de flujos la clase pasada? Entonces, si tengo esa asignación, básicamente lo que voy a hacer es... Bueno, allá ya habíamos hecho unos ejemplos de ejecución. Ahora lo que vamos a hacer... Yo siempre, en general, cuando hagamos ejemplos de ejecución, lo que voy a hacer es notar con una flecha el paso que vamos a ir ejecutando. ¿Ah? Entonces, para saber en dónde estamos y qué estamos haciendo, lo primero que vamos a ejecutar es x igual 1. Vamos a tener nuestra tablita de variables,
que hasta el momento no tiene ninguna variable creada, no hemos hecho nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es generar una variable x y a esa variable, o sea, vamos a evaluar la expresión del lado derecho, es una constante, o sea que vale 1, y lo que voy a hacer es cargarlo en la variable x. ¿Va? Esto es lo que veníamos haciendo. Lo que agrega esto de la secuencia, que hasta ahora venía ejecutando como instrucciones sueltas, bueno, ahora esas instrucciones, una continúa la otra y forman parte del mismo programa. Y entonces lo que tengo que hacer es evaluar la expresión del lado derecho. Para eso lo primero que preciso saber es cuánto vale x. Para eso lo que hago es miro la tabla. X vale 1. 1 más 1 es 2. Ese es el resultado que me da la expresión del lado derecho. ¿Dónde lo voy a cargar? Lo voy a cargar en la variable x porque es la que tengo del lado izquierdo. Entonces, tacho este valor, pongo un 2 ahí, y ese es el resultado de ejecutar esas líneas de código. Como yo les decía, esto a lo primero parece bastante simple y sencillo, pero está bueno usar ese modelo para irnos dando cuenta de cómo va afectando las variables, ¿está? Cuando veamos la clase que viene iteración, vamos a ver que se empieza a complicar y está bueno llevar las variables cómo van cambiando. Si yo tuviera que hacer un programa así, seguramente no mire qué pasa con las variables porque leyendo el código uno se da cuenta de lo que va a pasar. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Eso también, como yo digo, cuando veamos la parte de recursión, vamos a tener llamadas, o sea, funciones que se llaman a sí mismas y eso hace que los valores se vayan pasando de una función a la otra y hacer ese tipo de diagramas nos ayuda a entender qué va pasando con las invocaciones a cada una de las funciones. ¿Tá? Entonces, en general, todos los ejemplos que veamos en clase, por lo menos los primeros, yo voy a hacer este tipo de ejemplos, digamos, de cómo afecta eso a las variables. ¿Tá? ¿Hasta acá me siguieron? ¿Se entendió todo? ¿Tá? ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces con selección. ¿Tá? La selección de alguna forma habíamos visto como la necesidad de tener estructuras de este tipo, tanto de selección como de iteración, cuando vimos los diagramas de flujo y cuando vimos los pseudocódigos. Dijimos, fíjense, ¿no? Si yo tuviera un lenguaje hasta ahora que lo único que me deja es hacer asignaciones y tener secuencias, no podría hacer nada interesante, porque lo único que podría hacer es cargar valores y más nada. ¿No? Entonces necesito otro tipo de estructuras en los lenguajes de programación que me dejen hacer otras cosas. ¿Ah? El primero que vamos a ver es la selección. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer la selección? Bueno, me va a permitir especificar selección entre distintas posibilidades. ¿Tá? O sea, yo voy a querer que mi código, en función de algo, haga cosas distintas. Para eso yo necesito una estructura que me permita elegir entre diferentes opciones. A ese tipo de estructuras se le llaman estructuras de selección. ¿Tá? Van a utilizar expresiones lógicas para decidir si una instrucción o un conjunto de instrucciones se tienen que ejecutar o no. ¿Ah? Expresiones lógicas, vimos la clase pasada. No van a ser más complejas que las que vimos la clase pasada, en general las que vamos a usar, ¿tá? Pero vamos a tener que estar familiarizados un poco con eso, con el orden en que tengo que aplicar los operadores y ese tipo de cosas, ¿tá? Si tengo que parentizar o no parentizar. ¿Tá? Y vamos a ver que hay varias alternativas de instrucciones de selección. La primera es if, que en general me va a permitir optar entre dos alternativas. ¿Ah? Ahora vamos a ver un poco la sintaxis y explicar qué tipo de cosas me deja hacer. Y después vamos a tener el else if, que me va a dejar elegir entre más de dos alternativas. ¿Ah? Lo mismo va a pasar con el case, aunque el case tiene algunas restricciones que hace que se use bastante menos. ¿Ah? Lo vamos a comentar también. En general, se suele usar bastante menos el case. Ya vamos a ver por qué.
Bueno, entonces el if, desde el punto de vista semántico, lo que me va a permitir hacer es seleccionar entre dos alternativas, ¿tá?, de acuerdo a la condición lógica. ¿Tá? ¿Cómo lo voy a escribir? Eso, bueno, voy a escribir if. Acá estas palabras que aparecen así en negrita son palabras reservadas, digamos. Son palabras especiales para Octave. Tampoco van a poder definir una variable que se llame if, ni una variable que se llame else, ni una variable que se llame end, porque el lenguaje las usa para cosas especiales. Entonces, si ustedes tratan de definir una variable con ese nombre, les va a decir, no, esa palabra la tengo reservada para mí, por eso se llama palabra reservada, digamos. Entonces, yo voy a escribir if, la condición, ¿tá?, y acá una o un conjunto de instrucciones que quiero que se ejecuten cuando se cumple la condición, else, una o un conjunto de instrucciones que quiero que se ejecuten cuando no se cumple la condición, y lo cierro todo con un end. ¿Tá? Acá en general depende un poco del ejemplo, pueden estar escritos con esta notación que es más a la MATLAB, digamos. Octave acepta poner acá un endif para decir claramente que lo que se está cerrando es el if. Si lo usan está todo bien, en el parcial lo corregimos bien. Es más, yo en el pizarrón muchas veces pongo endif porque queda más fácil de ver qué cosa está cerrando. ¿Tá? La verdad que hace unos años que no pruebo MATLAB. Antes, si ponías endif en MATLAB, no te andaba y te daba error. ¿Tá? Por eso a veces en las PPT lo dejamos con esta notación, pero la mayoría se supone que van a usar Octave, así que no, si usan esta sintaxis les van a dar en los dos. Si usan endif y están usando Octave no va a pasar nada. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vengo ejecutando mi programa, me encuentro en la instrucción if, entonces lo primero que hago es evaluar la condición. Evalúo la condición y si es verdadera paso a ejecutar la instrucción 1. Cuando termino de ejecutar la instrucción 1, vuelvo a seguir ejecutando desde el final del end. Porque yo lo que quería es una cosa o la otra. Si ejecuté instrucción 1, no tengo que ejecutar instrucción 2, así que el programa solo, automáticamente, va a pasar de acá a seguir ejecutando acá. Si cuando chequeo la condición es falsa, lo que va a pasar es que no va a ejecutar la instrucción 1 y va a saltar acá, va a pasar a ejecutar el código que esté acá, y cuando termine va a salir por acá. ¿Tá? Ahora lo vamos a ver con el diagrama de flujos, que ahí va a quedar bastante más claro. O sea, yo vengo ejecutando, me encuentro con la condición, y si es verdadero, ejecuto este código y después sigo ejecutando el resto del programa. En cambio, si la condición era falsa, lo que va a pasar es que voy a ejecutar la otra instrucción o el otro conjunto de instrucciones y después sigo ejecutando. ¿Ah? Pero ejecuto uno o el otro, no voy a ejecutar los dos conjuntos de instrucciones. ¿Se entendió esto hasta acá? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ejecución, como para entender cómo funciona esto. Vamos a ver con ese código. Voy a traer los marcadores que me quedaron del otro lado. Entonces, bueno, ¿se acuerdan antes de pasar a la ejecución que yo les hablé del tema de la indentación? Ahora después vamos a ver un ejemplo un poco más avanzado. Pero fíjense, la indentación, a lo que yo me refería es a esto. Fíjense que acá hay un espacio que se está dejando a propósito, ¿tá? Y acá hay otro espacio que se está dejando a propósito. Para Octave es lo mismo. Si yo en vez de escribir esto acá, lo escribo acá, Octave me va a entender. Si yo en vez de escribir esto acá, lo escribo acá, Octave me va a entender. ¿Qué es lo que esto le hace a la persona que está leyendo el código?
Bueno, que me da la idea de que esto es lo que se va a ejecutar en un caso y esto en el otro caso. ¿Ah? La forma de verlo me sugiere agrupamiento ahí. Cuando es una instrucción, cuando es una instrucción sola, capaz que no parece tan necesario, pero si yo acá tuviera 4 o 5 líneas de código, es mucho más fácil de ver esto. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé, vamos a primero cargarle algún valor a la variable x para que, yo qué sé, vamos a hacer un ejemplo con x igual 1 y con y es igual, yo qué sé, 3. Entonces, voy a tener, si x distinto de 0, acuérdense que los ceros los hago con la raya para que les quede claro que son ceros. Ahí lo voy a poner con endif acá para que se acuerden de que se puede usar el endif. Bien, entonces, como siempre, yo voy a empezar a ejecutar mi programa. Acuérdense que se arranca de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Ya voy a empezar ejecutando por esta instrucción. Lo primero que tengo es una asignación. Tengo que evaluar la expresión del lado derecho. En este caso no tengo ninguna complicación porque es solo una constante. Entonces lo que hago es cargo S1 en la variable x. Voy a pasar a ejecutar. Acuérdense, todo esto es porque tenemos la definición esa de secuencia. Terminé de ejecutar la instrucción 1. En este ejemplo, que es el primero que hacemos así, que usa más instrucciones, voy a ser como súper detallista en decirlo. Después cada vez lo voy a decir menos porque ya es bastante sencillo de entender, ¿no? Terminé de ejecutar la primera instrucción, entonces como recién terminé de ejecutar la instrucción, puedo pasar a ejecutar la segunda. ¿No? Otra vez, evalúo la expresión del lado derecho, es una constante, así que es un 3, no tengo que hacer nada. Genero una nueva variable y y la cargo con el valor 3. Como terminé de ejecutar la segunda instrucción, puedo pasar a ejecutar la tercera y ahora me voy a topar con el if. ¿Qué va a hacer el if? Lo primero que va a hacer, acuérdense lo que vimos en el diagrama y lo que vimos en la explicación, es evaluar la expresión lógica que está acá. Para evaluar eso, tiene un 0, que es una constante, y tiene una variable. ¿De dónde obtiene el valor? De la tabla. Viene a la tabla y se fija. X, ¿cuánto es? Es 1. ¿1 es distinto de 0? Sí. Entonces, la siguiente instrucción que voy a ejecutar es esta. ¿Ah? Eso ya determina que por esta rama no se va a meter y no va a hacer absolutamente nada por ahí. ¿Ah? Bien, entonces paso a ejecutar esa instrucción. Y vale 3, x vale 1, puedo hacer la división, da 3 de vuelta. Tenía que haber puesto otros valores, pero está bueno para ver que esa asignación hace algo, que es modificar el valor. El valor anterior se pierde, ¿tá? En este caso los dos son 3, es irrelevante. ¿Tá? Terminé de ejecutar esa instrucción, estoy acá y lo que paso es al final de acá. O sea, la próxima instrucción que debería seguir ejecutando es la primera que esté ahí. ¿Tá? ¿Se entendió esto? Bien, vamos a hacer un ejemplo al ladito de ese, cambiando esos valores para ver qué pasa cuando x vale 0. No voy a copiar todo el código. Es el mismo código, lo único que le cambio las condiciones iniciales para que pase otra cosa. Lo que sí, vamos a hacer una tabla distinta acá para...
Entonces empiezo a ejecutar la primera instrucción. Esto acá, que se me caiga. Empiezo a ejecutar la primera instrucción. En esta voy a ir un poquito más rápido porque ya lo vimos en el anterior. Tengo una asignación, el lado derecho es una constante, o sea que no tengo que hacer ninguna cuenta, me va a dar 0. El lado izquierdo es la variable x. Así que tengo que generar una nueva variable que vale 0. ¿Tá? Estamos suponiendo que otra vez empiezo a ejecutar de 0. No tengo nada en las variables, no tengo nada cargado, nada. ¿Tá? En las mismas condiciones que empecé a ejecutar aquel. Paso a la segunda instrucción. Otra vez es una asignación en la variable y, o sea que voy a tener una variable y. Evalúo la expresión del lado derecho. La expresión del lado derecho es una constante, o sea que no tengo que hacer ni siquiera ninguna cuenta. Cargo el valor, ya está. Paso a ejecutar la siguiente instrucción, que es esta. Le voy a poner la flecha acá al revés para que quede claro que es lo mismo. Otra vez, ¿qué tengo que hacer? Tengo una condición. Tengo que evaluar la condición para ver qué tengo que hacer. Esto es una constante, no tengo que hacer nada. Lo que me molesta de alguna forma es la x. Voy a la tabla y le pregunto cuánto vale x. Me dice 0. 0 es distinto de 0, no. Así que es falso. Así que voy a saltar al else y la próxima instrucción que voy a ejecutar es esta que está acá. Esa rama quedó descartada, ¿no? Si lo piensa como en el diagrama ese que vimos, es como que hay dos brazos. Bueno, hay un brazo por el que ya no voy a ir por este y lo que voy a hacer es ejecutar esa asignación. Para eso tengo que ver cuál es el valor de y. El valor es 3. No debería haber rayado acá. El valor es 3. 3 dividido 4 es 0,75. O sea que esto no va más. 0,75 con punto, perdón. Terminé de ejecutar esta instrucción y el programa debería seguir ejecutando a partir de ahí. ¿Se entendió esto? ¿Tá? Selección es relativamente sencillo, iteración se va a complicar un poco más, ¿tá? Pero bueno, vamos a ver un ejemplo más antes de comentar algunas características que tiene esta instrucción. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de ejecución detallada. Lo voy a hacer allá. Entonces voy a copiar primero el código para poder rayar acá tranquilo. X igual 1, Y igual 2. Si X mayor que Y, X es igual a X más 1. Bien, como siempre, tenemos el programa así, empezamos a ejecutar desde la primera instrucción. Lo primero que voy a hacer siempre que ejecuto algo es ver si la variable ya existe y estoy sobreescribiendo su valor o si la variable no existe. Como ahí estoy empezando, tengo que, como digamos es la primera vez que aparece la variable, tengo que generarla en la tabla. Evalúo la expresión del lado derecho y cargo el 1. Vamos a la segunda instrucción. Agrego la variable y, evalúo la expresión del lado derecho, otra vez es una constante. Solamente cargo el 2. Y lo que voy a hacer ahora es chequear la condición. ¿Se acuerdan que en la clase pasada y todo eso hablamos de la importancia que era el tema de las expresiones booleanas, que los valores solo fueran verdadero o falso, que no podía haber más valores y todo eso? Ahora tiene bastante sentido. ¿Por qué es eso? Porque si yo tuviera un tercer valor posible,
tendría que la estructura tener algo para manejar ese tercer valor. O sea, esta condición o es verdadera o es falsa. Entonces, o tomo un camino o tomo el otro. No hay más opciones. X es mayor que Y. Lo que tengo que hacer es fijarme. El ejemplo que teníamos allá, la condición era sencilla, era en una sola variable. Acá tengo una condición en las dos variables. No me agrega ninguna dificultad eso. Lo único que tengo que venir es a la tabla y fijarme cuánto vale Y. Vale 2. X vale 1. 1 es mayor que 2. Es falso. Así que voy a ejecutar esta otra instrucción. Y es igual Y más 1. O sea que vale 3. Y la próxima instrucción que debería ejecutar es la que sigue ahí. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Es más o menos lo mismo que hicimos en el otro ejemplo. No tiene más, no tiene más dificultades que eso. ¿Ah? Bien. Bueno, una cosa que es importante con esto de dos alternativas y el if y el else es que en realidad el else es opcional. Yo puedo no incluir el else. Lo pueden pensar como si fuera que yo tengo dos instrucciones. Tengo una instrucción que es un if que viene con el else y tengo un if que no tiene else. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces les voy a poner un código acá de una cosa que es un error común que suelen cometer los estudiantes cuando están aprendiendo a programar con if, else y este tipo de cosas, que suele pasar en los parciales, sobre todo en el primero, y que bueno, está mal y hace perder algún punto. Si yo tengo, no, supongamos que yo quiero escribir algo, tengo un código y entonces en mi caso solo va a pasar algo cuando la condición sea falsa. Esto como digo, a veces pasa en el primer parcial, alguien escribe if, acá con 1 es una cierta condición, les estoy diciendo, ¿no? X mayor que Y, no sé, la que a ustedes se les ocurra, ¿ah? Una cierta condición. Yo qué sé, una instrucción o un conjunto de instrucciones, no sé, piensen en X igual X más Y, no sé, lo que se les ocurra. ¿Ah? ¿Por qué les parece que esto está mal de alguna forma? ¿Y cómo lo podríamos solucionar? Falta la instrucción acá. Nosotros en ningún momento dijimos que esto se puede dejar vacío y que puedo no poner una instrucción o no sé qué. ¿Ah? O sea, en el if con dos condiciones, en el if else con dos, como con dos opciones, yo tengo que tener dos opciones. Si en una la estoy poniendo vacía, acá estoy dejando código, no sé, esto no respeta la sintaxis. Lo que va a pasarle a Octave es que cuando venga acá me va a decir, te falta algo acá. Esto no funciona. ¿Ah? Bien. Pero sí tenemos una alternativa para hacer un if que solo ejecuta una cosa en una de las condiciones. ¿Se les ocurre qué hacer con esto? ¿Cómo convertir esto? No, fuera del coso es difícil que funcione. ¿Cómo convertir esto para que funcione? ¿Qué tendría que hacer para corregir eso? ¿Alguno se da cuenta? Ponerlo abajo de la condición y borrar el else. Ponerlo. Yo quiero que como yo no voy a usar esta estructura,
yo voy a querer ponerlo, o sea, sacar el else y ponerlo ahí, ¿está? En eso estamos de acuerdo hasta ahora. If, yo voy a querer poner acá la instrucción, ¿ah? Que es esta que puse de ejemplo acá, no sé lo que se les ocurra, ¿tá? O el conjunto de instrucciones, y voy a querer poner acá el end y el endif. O sea que solo ejecuten. ¿Qué tengo que poner acá? ¿Qué condición? La opuesta, la negada. Si yo pongo la misma, no va a entrar nunca. ¿Ah? Entonces lo que yo tengo que poner es la negada, que es con el not esa condición. ¿Ah? ¿Se dan cuenta que estos códigos son equivalentes, digamos que hacen lo mismo? O sea, si yo niego la condición, fíjense, para entrar acá era porque era falsa la condición. Si yo niego la condición va a ser falsa, negada es verdadera y entra acá. Estoy usando una sentencia válida y que funciona bien. Acá estoy haciendo esto que es súper desprolijo y que no funciona. ¿Ah? ¿Se entendió eso? ¿Ah? Esto lo comento porque en serio que les pasa que en algún problema es eso. Ustedes lo piensan con la condición y les calza para el else y ta. Esto no les va a andar. Por ejemplo, si lo van a hacer para el laboratorio no anda y si lo entregan en un parcial, eso lo corregimos mal. O sea, no es un error gravísimo, pero es un error. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno, obviamente que esto de tener dos alternativas es útil, pero en general nos suele pasar cuando estamos haciendo procesamiento de datos o cosas que en general vamos a tener más de dos alternativas. ¿Tá? No sé, yo qué sé, estoy procesando los ángulos de un triángulo y bueno, si es menor que 90, capaz que quiero hacer una cosa, si es de 90 quiero hacer otra, si es mayor de 90 quiero hacer otra cosa, ahí ya tengo tres casos, no sé, en cualquier cosa que se les ocurra, seguramente pueda tener 3, 4 casos y esto que estábamos viendo hasta ahora, uno dice, bueno, pero ¿cómo podés hacer para esto expandirlo y usarlo con más casos? Bien, el lenguaje digamos que el if, else es una instrucción válida, entonces si se acuerdan cuando vimos la sintaxis, yo dije que acá en instrucción 1 puede ir una instrucción cualquiera o un conjunto de instrucciones y acá en instrucción 2 puede ir un conjunto de instrucciones o una instrucción cualquiera. Bueno, el if, else con el end es una instrucción. Entonces yo voy a poder poner una instrucción if acá adentro y voy a poder abrir como en subcasos. ¿Tá? Que es lo que vamos a ver ahora, que es el tema de anidar ifs. ¿Tá? O sea, yo tengo un if con la condición 1. Yo tengo el if con la condición 1. ¿Ah? Si se cumple esa condición voy a estar acá y lo siguiente que voy a hacer es evaluar la condición 2. ¿Ah? O sea que la instrucción 1, vamos a escribirlo allá, a ver en qué caso se va a ejecutar cada una de esas instrucciones para que quede bien claro. O sea, vamos a escribir en qué caso se ejecuta instrucción 1, en qué caso se ejecuta instrucción 2 y en qué caso se ejecuta instrucción 3. Ah, primero igual lo voy a leer para que quede claro. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos el código ahí, como decía. Lo primero que se va a evaluar
es la condición 1. Si la condición 1 es verdad, si la condición 1 es verdadero, yo voy a ejecutar lo que está dentro de este if. Y voy a venir acá cuando la condición 1 sea falsa. O sea que la instrucción 3 solamente se va a ejecutar cuando condición 1 sea falso. ¿Queda claro eso? ¿Ah? Bien, entonces, condición 1 es verdadero, pasé acá, voy a chequear la condición 2. La condición 2 es verdadero y voy a ejecutar la instrucción 1. ¿Cuándo ejecuto entonces la instrucción 1? ¿En qué caso ejecuto la instrucción 1? Cuando las dos condiciones son verdaderas. ¿Ah? Cuando con 1 y con 2 son verdaderas. Y bueno, y acá en instrucción 2 solamente voy a entrar cuando esté en el else de este if. O sea que necesito que la condición 1 sea verdadera y la condición 2 va a tener que ser falsa. O sea que solo voy a ejecutar ahí cuando con 1 es verdadera y con 2 es falsa. ¿Se entendió esto hasta acá? Obviamente que cuando uno empieza a anidar ifs se empieza a complicar un poco la lógica. ¿Tá? Ahora vamos a ver una posibilidad que me da el lenguaje para que eso no me pase. Pero vamos a hacer primero un comentario que tiene que ver con capaz que es una frase vieja que ustedes no conocen, que es cuando uno tiene en la mano un martillo, todas las cosas parecen clavos. Anidar a veces es una solución, pero a veces hay que pensar y hay que usar la lógica de Boole que vimos el otro día. Por ejemplo, si yo escribo este código, lo que voy a estar haciendo es anidando dos if y preguntando si A es mayor que B, y después de que esa condición se cumple, voy a preguntar si A es mayor que C para ver si hago esto. ¿Ah? O sea, A es el más entre A, B y C, como A es mayor que B y después A es mayor que C, quiere decir que el más grande de todos tiene que ser el A. ¿Ah? Ahora, acá me estoy complicando la vida con algo que no preciso, porque lo único que me importa es cargar esto. ¿Y cuándo quiero cargar esto? Cuando se cumplen las dos condiciones. Entonces lo que debería hacer en ese caso es usar la expresión lógica, o sea, preguntar y decir, bueno, si A es mayor que B y A es mayor que C, el resultado es A. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Tengan ojo con eso, que si solo me interesa un caso o solo me interesa algún subcaso, no se compliquen anidando cosas en las que ustedes terminan haciendo el trabajo de la lógica binaria, digamos. ¿Tá? Esto es mucho más claro, o sea, esto no está mal, digamos, no es que conceptualmente esto está mal, pero me estoy complicando la vida, ¿tá? Y me estoy generando un código más difícil de leer, un poco más desprolijo, cuando en realidad lo que tengo que hacer es usar bien las expresiones lógicas. ¿Tá? Obviamente que es distinto el caso si yo precisara hacer cosas cuando en otro caso, ¿no? Ahí sí, capaz que no puedo hacer esta idea de
de usar la propia lógica para achicar lo que estoy haciendo. Bien, entonces, bueno, acá tenemos otro ejemplo de ejecución. Acá tenemos otro ejemplo de ejecución que lo voy a aprovechar también para ver lo de lo que yo mencionaba del anidamiento. ¿No? Porque yo les digo que es una buena idea que ustedes aprendan a escribir el código prolijo, que aprendan a anidar, ¿tá? ¿Cuánto espacio se deja ahí? Bueno, es medio a ojo, es un poquito para que le dé como una idea de grupo a eso, ¿tá? Ahora voy a escribir ese mismo código acá de forma equivalente, pero sin indentar, ¿tá? Para que lo veamos y conversemos sobre eso. Si calif es de o calif es f, nota es 0, acuérdense que el porcentaje que acá me lo comí, se usa para poner comentarios en Octave. O sea que eso que dice trabajo deficiente, buen trabajo, excelente trabajo, no tiene no hace nada, digamos. Es solamente para que yo sepa qué quiere decir eso. Bien, si yo les doy los dos códigos a ustedes y les digo qué código les resulta más fácil de leer y de entender y que ustedes creen que eso, que mirándolo me puedo dar cuenta qué hace, ¿cuál eligen? ¿Aquello o esto? ¿Los ven iguales? ¿Se leen igual? Eligen aquel, ¿no? Fíjense que en yo veo de alguna forma, por la indentación, o sea, los espacios están dejados de tal forma que yo me doy cuenta que este if va con esto, que este if va con esto, que este if va con esto. O sea, es fácil para mí, mirando eso, darme cuenta que si estoy en el else acá, es porque no se cumplen estas condiciones y después tengo que mirar qué pasa. Ahora acá, si yo agarro y te pregunto, ¿cuándo estás acá o cuándo estás acá? Tenés que razonar mucho más y mirar mucho más, ¿tá? Entonces, en Octave, si ustedes escriben los dos códigos, van a funcionar exactamente iguales. ¿Se acuerdan que alguna de las clases pasadas yo decía de el programar de forma, eso, como aumentando la legibilidad y todo eso? ¿A quién le hace más fácil? A otra persona que tenga que leer el código atrás. Para Octave, estos dos códigos funcionan igual. Es lo mismo. Esos espacios no le importan a Octave porque no hacen nada. ¿Ah? Imagínense ustedes que en el parcial, los que leemos el código somos nosotros. Si ustedes escriben el código de aquella forma,
Es mucho más fácil para nosotros entender lo que quisieron hacer que si lo escriben así. Y no les digo si cometen algún error. ¿Tá? Voy a escribir ese mismo, no puedo borrar acá, así que voy a escribir este mismo código acá. Rápido. Para mostrarles ese ejemplo. Me voy a escribir los comentarios, así voy más rápido. O sea, cómo funcionan los END y todo eso en la realidad, cómo hacen los compiladores, los intérpretes para procesar los END. Lo que hace es, cuando se topa con este END, lo trata de asociar con la primera estructura que puede cerrar, que está antes. Entonces acá va a ser este if. Entonces esto está junto. Después este END va a estar con este else y este if. Y este end va a estar con este else y con este if. Es a partir del primer end empieza a agrupar las cosas. ¿Tá? Ahí sabe dónde le terminan las cosas. ¿Tá? ¿Qué pasa si ustedes por un error en el parcial están apurados, están escribiendo el código, hacen algo y se comen este end? ¿Tá? Se comen ahí el end y se comen ahí el end. Soy docente del curso, no sé, hace 12 años, 15 años, no me acuerdo, tengo que corregir este código. No tengo forma de saber qué es lo que quisieron hacer. No hay forma de saberlo. ¿Qué tengo que hacer? Actuar como actúa Octave o como actúa el compilador. Agarrar y decir, bueno, este end debe querer ir con este primer if, este end debe querer ir con este otro if, y se comió un end acá. Bueno, y eso te cambia como la lógica. ¿Tá? Ahora, en aquel código que tenemos acá, se comieron el end, está bien, cometieron un error, pero la indentación me dice, esto va con esto va con esto, se comió un end acá. ¿Se dan cuenta de eso? A eso cambia cómo nosotros podemos interpretar lo que ustedes quisieron hacer. Si ustedes escriben el código indentando, siendo prolijo, nos están dando una ayuda para interpretar lo que quisieron hacer. ¿Tá? Mi recomendación es que en el laboratorio, en todos los prácticos, todo eso, vayan aprendiendo a indentar. No es muy complicado, es un espacio más o menos, y uno alinea las cosas que son iguales, ¿no? O sea, este if va con este else y este end, este if va con este else y este end, y este if va con el end acá que borré. ¿Tá? No hay una... Es medio así, heurístico, no hay una metodología formal de la indentación. ¿Tá? Trato de alinear las cosas que están al mismo nivel y las otras las pongo, si están adentro, niveles más adentro, o hacia afuera si están niveles más afuera. ¿Se entendió eso? ¿Tá? Esto para mí es súper útil para ustedes, para eso, en la hora del parcial y todo eso, si lo siguen, los ayuda a que nosotros entendamos las cosas que quisieron hacer. Bien, cuando hablamos de más de dos casos dijimos que había algunas alternativas. ¿Qué pasa? Si se empiezan a fijar esa casuística en la que yo tengo if, pasa tal cosa, en el else tengo que abrir otros if, ¿tá? Para separar en más casos, y así sucesivamente, es algo que parece que me puede aparecer muchas veces. ¿Tá? Entonces Octave me da una estructura que me permite hacer eso. ¿Tá? De una forma más compacta, para no tener que escribir tanto código, ¿tá? Me achica algunas cosas.
No todos los lenguajes tienen el if, ¿tá? Pero bueno, en Octave está y es útil y sirve, ¿tá? ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Bueno, básicamente lo que yo voy a tener es if una cierta condición, se ejecuta instrucción 1. El if, o sea, si estoy en el else de esto, o sea, no se cumple la condición 1 y se cumple la condición 2, voy a estar en instrucción 2. Si no se cumple la condición 2 y ya no se cumplió la 1, si se cumple la condición 3, voy a estar acá. ¿Ah? Vamos a escribir acá rápidamente los casos también para que les queden bien claros. Y fíjense lo que me está dando eso de alguna forma es que yo abrí todos esos else con ifs adentro y básicamente yo necesito solo un end para cerrarlo, ¿tá? Es como mucho más compacto de escribir esto. O sea, ¿cuándo voy a estar en instrucción 1? ¿Cuándo ejecuto la instrucción 1? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Qué condición tiene que pasar? Vamos. Condición 1, verdadero. ¿Ah? Acá, cuando condición 1 es verdadero. ¿Cuándo ejecuto la instrucción 2? ¿Cuándo? Estoy en el else, así que lo primero que tiene que pasar es que condición 1 es falso, condición 1 es falso y condición 2 es verdadero. Y si llego a la instrucción 3, es porque fíjense, salí por el primer else y salí por el segundo else. O sea que condición 1 y condición 2, las dos son falsas. ¿Ah? O sea, condición 1 y condición 2 son falsas. Condición 3 es verdadera. Ah, entonces fíjense que esto me deja como subdividir en casos. O sea, tengo la primera, imagínense que yo tengo 4 conjuntos. Tengo la primera condición, me abre el primer conjunto. Cuando estoy en el falso puede ser uno de los otros 3. Pregunto otra cosa más y ahí proceso el segundo. Si vuelvo a estar en el else if, tengo que volver a abrir casos, ¿tá? Entonces voy poniendo cada una de las condiciones y eso me permite hacer esto, ¿tá? ¿Se entendió más o menos esto? Acá vamos a ver un ejemplo parecido al de la calificación ahí, pero con números. Y fíjense que es lo que les decía de que la anotación queda mucho más compacta. O sea, allá, miren, justo está el ejemplo en el otro pizarrón que habíamos escrito. No es exactamente igual, pero es parecido. Y fíjense que eso de tener que abrir muchos end, muchos if y todo eso, hacía que el código empezara a crecer mucho, ¿tá? Con esta anotación, y la otra ventaja que tiene es que yo mirando fácilmente las condiciones, me doy cuenta de en qué caso estoy, ¿no? Porque como está todo alineado, es, bueno, si estoy en esta condición, estoy acá. Si estoy acá, es porque se cumple esta condición y no se cumplió la anterior. Si estoy acá es porque se cumple esta y no se cumplió ninguna de las anteriores. Y si tuviera más casos sería igual. Si tengo un else if acá y entro es porque se cumple esa y todas las anteriores no se cumplieron, ¿tá? Entonces es fácil de mirarlo, de verlo. Me simplifica bastante las cosas. ¿Se entendió esto hasta acá? Bien, vamos a ver para finalizar el switch que les decía que es una instrucción que se usa, pero que se usa bastante menos que esto del if, el if y eso para separar de casos. Bueno, se le suele llamar instrucción case, ¿tá? Porque uno tiene que poner, uno va a usar como palabras reservadas la palabra switch, ¿tá? Y después case como en caso de, ¿tá?
Entonces lo que va a decir es, dada una variable, voy a enumerar un conjunto de valores en los que si esa variable toma ese valor, yo voy a ejecutar las instrucciones que estén acá. Si esa variable toma este conjunto de valores, voy a ejecutar lo que esté en instrucciones 2. Si toma este conjunto de valores, voy a ejecutar lo que esté en instrucciones 3. Y una posibilidad que me suelen dar las instrucciones switch case es que yo puedo poner algo tipo otherwise, que quiere decir es, si no es ninguno de estos valores que están acá, ejecuta esto. ¿Ah? ¿Por qué les decía que esto suele tener un montón de restricciones? Bueno, porque ese switch en las variables solamente se suele poder hacer en tipos que tienen alguna forma de enumeración. Yo no puedo hacer un switch en una variable real y ponerle acá 3,2, 3.2, 2.84 y ese tipo de cosas. Tiene que ser un tipo en el que yo pueda hacer una enumeración de ese tipo. ¿Ah? Entonces eso lo restringe bastante. Acá tenemos un ejemplo hecho con las calificaciones, digamos, ¿tá? Porque las letras son un tipo enumerado de alguna forma. ¿Ah? Entonces, bueno, si la variable calif fuera los valores D o F, la nota es 0. Si fuera la B o la C es 6, si es A es 12, y si no es ninguna de esas, pongo -1 y quiere decir, bueno, hay un error o pasó algo que tengo un valor que no se puede. Esto se usa mucho con letras. Hay en otros lenguajes de programación que se pueden definir tipos enumerados y entonces uno define, por ejemplo, los días de la semana y precisa hacer cosas distintas dependiendo del día de la semana y lo usa para eso porque queda compacto y fácil de escribir. El problema es que esa restricción de que el tipo yo lo tenga que poder enumerar hace que eso, yo no pueda poner ahí un conjunto de valores reales o algo de eso, entonces se usa bastante menos de lo que se podría llegar a usar. ¿Tá? ¿Se entendió esto? Esto es bueno que sepan que existe. En el práctico creo que incluso ni siquiera hay ejercicios que lo usen, pero bueno, pueden llegar a ver algún código que tenga este tipo de instrucciones. Todo lo otro que vimos sí van a probar en el práctico. En el práctico 3 van a trabajar con todo selección. ¿Ah? ¿Dudas sobre esto? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, la clase que viene entonces seguimos con iteración. ¿Ah? Después vamos a ver, como dije, subprogramas y después vamos a trabajar algunos ejercicios un poco más de práctico en pizarrón para poder para hacer cerrar algunas ideas de estas estructuras que estuvimos viendo.